Muy bien, estamos ante un nuevo estudio, un nuevo profeta, una nueva enseñanza para nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos en la vida o entramos a esta vida y empezamos a tener un poquito de conciencia, comienzan en nosotros las preguntas, ¿no? Comienzan las preguntas. Primero son preguntas inocentes que después van creciendo. Y llega al punto que muchas preguntas que tenemos en nuestras vidas se convierten en en nosotros mismos, en conflictos, porque las respuestas que encontramos o no nos gustan o no nos satisfacen o no es lo que nosotros esperamos. Y cuando llevamos esto al plano espiritual, y comenzamos a cuestionar a Dios. Sí, no me vean con esa cara, porque cuestionamos a Dios, aún parece que esto se complica mucho más en nuestras vidas. Porque podemos cuestionar muchas cosas, pero cuando se trata de Dios, ¿cómo podemos cuestionar una verdad absoluta? Es difícil. Y esto es lo que le pasó a Habacuc. Habacuc es este personaje que, de todos los profetas que hemos estudiado hasta aquí, es el único que no va a traer juicio, sino que el libro de Habacuc en sus 3 capítulos es un hermoso relato, sobre todo el capítulo 1, de cómo Habacuc va a presentar delante de Dios sus quejas, y en el capítulo 2 Dios le va a responder. Al principio a Habacuc no le va a gustar la respuesta de Dios, sin embargo termina el capítulo 3 con una oración que es un reconocimiento a el Dios que Habacuc al principio cuestionó. ¿Y cómo sucede esto? Es lo que vamos a estudiar a continuación. Pero antes quisiera que repasemos un poquito acerca de Habacuc, nos metamos un poquito en tema, entendamos cuál es el contexto del cual Habacuc está escribiendo y vamos a ver adelante. Presentamos a Habacuc. Habacuc lo vamos a presentar o a conocer como el profeta viviendo por fe. ¿Quién era Habacuc o qué significaba Habacuc? No sabemos de dónde viene. No sabemos bien su procedencia, sabemos que vivía o estaba allí en Judá. Habacuc, su nombre significa el que abraza. Habacuc va a dar una profecía que dijimos, sí tiene que ver con Judá, sí tiene que ver con un pueblo enemigo, pero no va a emitir juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque Habacuc no le escribe ni a judíos ni a gentiles. Su ministerio estuvo entre el año 640 y el 626 a.C., algunos lo llevan un poquito más adelante, unos años antes que Babilonia tomara cautivo al reino de Judá. Ahora, su ministerio es durante el reinado del rey Joacim. Este rey Joacim estuvo allí en Judá. Y el tema del libro de Habacuc es la fe para soportar las injusticias. ¿Por qué decimos la fe para soportar las injusticias? Déjame decirte algo muy particular acerca del contexto o el entorno que vivía Habacuc en esa época. Era una sociedad en la que el pueblo o el reino de Judá no estaba haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Yo ya lo he escuchado muchas veces. ¿Qué significaba esto? La inmoralidad estaba presente. Se habían alejado no solamente de la ley de Jehová, sino que se habían alejado de Dios en todo momento. Y encima, lo que le tocaba vivir a Habacuc como el representante espiritual o el encargado, porque Habacuc, si bien no sabemos mucho de él, de Habacuc podemos suponer por estudiosos y por lo que podemos encontrar acerca de su vida, que si bien él no era un sacerdote, sí era un profeta, estaba muy cerca de los sacerdotes porque era parte, sobre todo al final del libro, en el último versículo del capítulo 3, dedica este escrito al músico principal. Y cuando se hablaba del músico principal, aparentemente él era un poeta, un cantor o un músico que estaba cerca de lo que era el templo, de lo que era la expresión espiritual del pueblo. Entonces, viviendo ese tipo de vida, a él le duele o se duele al ver la inmoralidad a la cual había llegado el pueblo. Por eso es interesante que dentro de lo que Habacuc escribe, incluso lo que él mismo va a encontrar como respuesta de Dios, vamos a ver que el versículo clave del libro de Habacuc para entender este libro es el versículo 4, que dice la palabra de Dios: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, que dice, por su fe vivirá. Y yo creo que más de una vez hemos escuchado este versículo, o si no lo has escuchado por ahí,
o te suena de alguna manera o incluso hasta lo has memorizado. Sí, es una referencia profética que incluso aparece en el Nuevo Testamento, utilizada por el apóstol Pablo en sus escritos allí en Romanos capítulo 1 y en Gálatas capítulo 3. Pero no solamente impacta en esa época, sino que este versículo, sobre todo el de Romanos capítulo 1, 17, que viene a refrendar o a tomar, parafrasear este versículo que Habacuc va a escribir allí en el capítulo 2, versículo 4, fue el mismo versículo que Martín Lutero, este monje alemán, buscando respuesta para su vida espiritual en un convento, un día contra toda expectativa, agarró su Biblia, la comenzó a leer y leyó en Romanos capítulo 1, 17 esto: el justo por la fe vivirá. Y esto no solamente revolucionó su vida, sino que revolucionó la historia de la iglesia, dando pie a lo que nosotros conocemos como la Reforma. Y una reforma que no solamente tiene que ver o afectó en el índole espiritual de este hombre y del grupo de seguidores, sino que desde aquel lugar se empezó a expandir por el mundo. Y hubo ese avivamiento, uno de los mayores avivamientos hace más de 500 años, con lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. ¿Sí? Reforma que decía, no solamente tuvo injerencia en lo espiritual, que era lo más importante, sino que al empezar a tener orden el hombre en lo espiritual, empezó a generar otro tipo de reforma, tanto en gobiernos, como en convivencias, como incluso en cuestiones prácticas, como por ejemplo afectó la educación, afectó incluso todo lo que tiene que ver con infraestructura de parte de los pueblos, de las naciones. Sí, ese alcance tuvo solamente un versículo que fue inspirado por el corazón de alguien que llegó a Dios quejándose, y Dios le dio una lección que no solamente impactó su vida, sino que sigue y seguirá impactando hasta el día que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor. Es interesante porque más allá de que no se nombra a Cristo en Habacuc en forma explícita, implícitamente encontramos a Cristo, sí, a Jesucristo en Habacuc. En dos versículos allí, sobre todo en el capítulo 3, que es la oración que Habacuc eleva a Dios después de la respuesta de Dios que satisface en el corazón, aunque no las expectativas. Habacuc escribe: Dios de mi salvación, el cual saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y lo vimos allí en el resumen del video, ¿no? Hablando acerca del ungido, de aquel que era el descendiente del linaje de David. ¿A quién hacía referencia al cuidar al pueblo? A ni más ni menos que a Jesucristo. ¿Hay un tema clave o hay un tema principal, un mensaje en aún? Sí, y es que Dios aún tiene la rienda del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Ese es el mensaje que Habacuc. Yo te pregunto, y al principio te decía, este libro a mí me destanteó porque tengo ya algunos días que vengo renegando con ciertas cosas que vienen pasando a nuestro alrededor, de los cuales yo considero que son injustas. Sin embargo, al llegar a Habacuc, me encuentro que cuestionando a Dios, Dios me dice: tranquilo, yo tengo el control aunque parezca que todo vaya mal. Y solamente lo podemos creer y vivir a esto cuando en nuestras vidas tenemos la convicción de lo que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué definimos? Fe. Por eso Habacuc va a terminar escribiendo este libro como un hombre de fe, empezando el libro siendo un hombre que cuestionaba a Dios. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros podemos entonces aprender de Habacuc? Vamos a ver entonces a un par de lecciones para nuestras vidas en esta mañana. Una de las primeras lecciones que nosotros podemos encontrar en el libro de Habacuc es el valor de la integridad en medio del caos. Si bien está completo en sus hojas, pueden marcar allí la palabra integridad. ¿Qué significa ser íntegro? Nuestro ministerio se llama hombre íntegro, ¿no? Y la integridad no es más que la acción, o el ser íntegro no es más que el efecto de la integridad en la vida del hombre. Entonces, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es tener integridad? ¿Cómo definimos la integridad? Justo. Ser de una sola pieza. Ser de una sola pieza. Congruente. Honrado. Verdadero. Obediente. Muy bien. Fíjate, la primera lección que aprendemos de Habacuc es que a pesar de que el mundo se encontraba de cabeza, porque así estaba el mundo de Habacuc, él miraba hacia el pueblo, hacia su pueblo, y veía que el pueblo estaba corrompido,
Veía cómo se habían desviado hacia la idolatría, cómo habían dejado los principios y los preceptos de su Dios, cómo no habían aprendido la lección cuando Dios se había manifestado de muchas maneras, y de cómo había sido Dios y cómo estaba siendo Dios realmente en su trato muy benévolo con ellos. Y le dice Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Me encanta el versículo 3 del capítulo 1. Porque Habacuc llega con un corazón sincero y le dice, a ver Dios, ¿por qué me muestras todas estas cosas que están pasando? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo por el cual, siendo tú Dios, me muestras a mí, me haces ver iniquidad y haces que me vea molesta, haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contiendan se levantan. Es decir, no estaba nada bien la situación en el pueblo de Judá, en el reino de Judá. No estaba nada bien. Todo empezaba desde la cabeza, ¿sí? El rey era cualquier cosa y de ahí para abajo lo que podías esperar era cualquier cosa. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. No, sigue siendo el hombre, hombres. Sigue siendo el hombre que cree que a su manera, a su forma, lejos de Dios, las cosas pueden salir bien. Y nos damos cuenta de que no. La integridad, cuando hablamos en nuestros días, en nuestro mundo, la integridad hoy implica que nosotros lleguemos a ser seres incorruptibles o que haya una incorruptibilidad moral en nuestras vidas. ¿Qué significa esto en tema de cuestiones prácticas para nuestras vidas? Que los cristianos, aquellos que somos hijos de Dios, debemos estar lejos de algunas prácticas, por ejemplo, de los sobornos, ni recibir ni dar soborno. Vivimos en una sociedad que para destrabar cualquier trámite te piden una mordida, o que para empezar cualquier trámite sabemos que la mejor forma es ponernos, o si tenemos las famosas palancas, o si tenemos todas aquellas cosas que nos llevan a corrompernos. Sí, son pequeñas cositas que empezamos a filtrar en nuestras vidas, que empiezan a corroer y a corromper nuestro corazón. Otras cosas, debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. El tema de los contratos que hoy firmamos, incluso que firmamos ante notarios, ¿sí? Ante otros hombres que hacen sus negocios, no es nuevo, no es viejo, es muy nuevo. Antes el hombre solamente tenía su palabra y de eso se valía. Incluso los contratos se cerraban de bigote, ¿sí? Como se usaba mucho el bigote, se daban vuelta así el bigote y era mi palabra y lo sello con mi bigote. Ya ahora no. Si no hay firma, si no hay acá, y es más, hasta ni siquiera un contrato respalda. Porque siempre hay forma de corromper esos contratos. Bueno, el cristiano tiene que estar lejos de ese pensamiento y de ese actuar. Necesitamos tener una palabra firme. Dice la palabra de Dios, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Debemos ser personas no solamente que cumplimos nuestras palabras, sino que también que dispuestas a amar y soportar a las personas que nos rodean. Somos muy selectivos en nuestro amor. Somos muy selectivos, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Oramos para que Dios los arrebate antes que nosotros se los mandemos, no a muchos. Pero no es así. La palabra de Dios nos llama que dentro de esa integridad debemos amar y soportar a las personas que nos rodean. Y no solamente de palabras, sino que también de hecho. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a creer en Dios. Por eso el valor de la integridad en medio del caos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en las cosas que pierdes el control. ¿Así dice? ¿Qué dice? Reconócelo en todos tus asuntos, en todos tus caminos. Y de esa manera Él enderezará tus veredas. En todo. Dios no se quiere quedar afuera de nada. Eso es lo que le había pasado al reino de Judá. Ellos creían que mientras tenían el control no necesitaban de Dios, y así le habían dado. Y era tan oscuro lo que estaban viviendo que ya ni siquiera volteaban a ver a Dios. Y de repente Habacuc se para delante de eso y dice, bueno Dios, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Me lo muestras a mí, pero ¿qué vas a hacer? Esto está echado a perder. Danos una solución. Y Jehová le contesta, dice, está bien Habacuc, no te preocupes, voy a mandar a los babilonios. ¿Qué? Sí, le voy a mandar a Babilonia para que los escarmiente y los enderece. No, pero salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Porque van a venir, van a acabar con muchos, seguramente nos van a llevar de esclavos. ¿Y ahora qué hacemos? Oh, bueno, Habacuc. O sea, ¿me pides y no eres capaz de soportar mi respuesta? Entonces quiere decir que no estás pidiendo bien, Habacuc. Por eso lo segundo que nosotros debemos tener en cuenta es el valor de la oración ante la confusión y la duda. Completamos ahí o marcamos ahí confusión y duda. El caos genera en nosotros, por eso se llama caos, confusión y duda.
Y es ahí donde nosotros tenemos que estar afinados, tenemos que estar claros de nuestra mente para saber cómo debemos orar a nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, esta es la confianza que tenemos que en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Suena bien eso de Él nos oye, pero lo que dice antes, que dice que si nosotros pedimos conforme a ¿qué? Y para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, estudiar, conocer a Dios, conocer su palabra, someternos día a día a su voluntad. Y dice la palabra de Dios, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabremos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es una promesa que tiene una premisa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos promesa y premisa? Y la premisa es que yo me someta a su voluntad, que conozca su voluntad. Santiago va a decir más adelante, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Porque piden mal. Piden para sus deleites, piden para satisfacer sus necesidades egoístas. Y así no funciona esto. No funciona esto. Por eso debemos clamar, hombres, en medio de la crisis espiritual. Completamos en nuestras hojas del otro lado. En la crisis espiritual que vive o que vivimos en este mundo. Como nación, en México no estamos ajenos a la oscuridad de la noche. Vivimos tiempos donde se están debatiendo luchas espirituales, que se están concentrando o que se están manifestando a través de personas que tienen el poder y que se imponen. Y deja de colores de partido político. Estoy hablando de personas con poder que están imponiendo una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de vivir, que es contraria a lo que Dios espera del hombre y que es muy parecida a lo que Judá está viviendo y es muy parecida a lo que Babilonia después hizo y vivió. Porque dentro de la respuesta de Dios para con Habacuc, cuando él se quejó también de Babilonia, dijo, tranquilo, yo tengo para Babilonia también el juicio. Porque Babilonia va a venir y va a abusar de ustedes. Y les va a presentar algo que no es real, que es ficticio. Y va a acabar con muchos de ustedes y los va a esclavizar. Pero, y aparece en el capítulo 2, 5 ayes. 5 juicios de parte de Dios que tiene que ver con la administración del dinero, con el abuso de los vicios, del alcohol, del sexo. ¿Me entiende? Con diferentes cosas que Él va a poner dentro del pensamiento de Habacuc. Dijo, aguas, porque de repente, como para que la pases bien dentro de la crisis, quizás tu mente se llegue a desviar, ¿sí? Buscando este tipo de prácticas que pueden en cierta manera traer cierto alivio, pero traen juicio. Y es interesante porque cómo es que nosotros debemos clamar en medio de la crisis social. Habacuc entendía que era real esa crisis espiritual, esa crisis que se manifestaba en lo social, en lo moral, en lo relacional. Había una sociedad plagada de injusticia, había una sociedad plagada de opresión. No solamente cuando reinó Judá, sino lo que veía Habacuc que iba a venir con Babilonia era peor. Entonces no había solución. Sin embargo, me gusta porque de la queja Habacuc pasa a un reclamo en el sentido de que qué podemos o qué vas a hacer con tu pueblo. Empieza a generarse en el corazón de Habacuc una empatía hacia el malestar que vivía este pueblo y empieza a clamar a Dios. La pregunta es, ¿tenemos la misma perspectiva que Habacuc respecto al pecado que nos rodea hoy? ¿Somos conscientes o nos dolemos profundamente con las consecuencias del pecado que hay en nuestra sociedad? ¿O estamos tan preocupados por nosotros mismos y cómo la crisis está afectando mis negocios, mi salud, mi familia, que me olvido que lo importante y el propósito de mi existir es alcanzar a los demás, siendo el mensajero que Dios quiere que sea para un pueblo que está corrompido y lejos de Dios? La palabra de Dios nos recuerda en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, dos cosas. Que primero nosotros somos la sal del mundo. Y me encanta el versículo porque dice que si la sal pierde su capacidad de salar, tienes que echar afuera. Ya no sirve. Y la sal, que es de donde deriva la palabra salario, si no lo sabías, dato curioso, salario
¿sí? Era un instrumento que era importante para la vida en aquel entonces. No había refrigerador, no había estufa como nosotros conocemos. Y forma de mantener la mercancía era poniéndola en sal. Forma de cocinar era a través de la sal. Forma de negociar era a través de la sal. La sal era importante. La sal era reconocida en la sociedad como algo bueno. Por eso quiere que nosotros seamos la sal del mundo. Que cumplamos nuestra función de llevar vida, de prosperar, de mantener vida. Pero no solamente dice Mateo que somos la sal, sino que dice que somos la luz del mundo. Y es interesante porque dice, ninguna ciudad se puede ocultar cuando está encendida. Ni siquiera una luz, cuando tú le pones un balde encima para que lo ilumine. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a poner lo más alto para que dé luz. Y la realidad es que estamos en lo más oscuro de la noche. Hoy por hoy, a nuestra sociedad, a nuestras generaciones, les tocó vivir lo más oscuro de la noche. Y no es casualidad de que en este tiempo de la historia de la humanidad convivan tantas generaciones juntas. Hay un montón de generaciones juntas conviviendo. ¿Sí? Porque hoy la vida se ha hecho más extensa, entonces hay personas grandes y los que nacen, y hay un montón de generaciones al medio, todos responsables. Porque esto está mostrando que no es una cuestión generacional, es una responsabilidad del día, que hoy nos toca iluminar en lo más oscuro de la noche. Lastimosamente muchas veces nosotros somos pequeñas luciérnagas solitas que andan por ahí, que de repente alcanza a titirar una luz, pero cuando la noche es profunda, si no sé si han vivido alguna vez esas noches sin lunas en algún lugar como el campo, esas noches sin lunas, ¿no? Cuando la luna está cuarto creciente o menguante, no sé cómo se llama, que no hay luna, ¿no? Que sabemos que está la luna pero no está, y no porque haya luna nueva, ¿sí? La noche se espesa, tú agarras una linterna y no alcanzas a ver nada, incluso lo que ve tu ojo de noche se empieza a cortar la distancia. Bueno, esa realidad estamos viviendo y donde incluso la oscuridad se traga la luz. Entonces no somos llamados a ser luciérnagas que brillan así solitarios, sino que juntos hagamos nuestra labor para alumbrar más e impactar y poder contra la oscuridad. Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos escogió porque seamos buenos o porque seamos los mejores, sino porque hay un propósito que debemos cumplir. Por lo tanto, no debemos entender todo lo que Dios hace tampoco. Habacuc entendió esa lección, cuestionó a Dios y la respuesta que Dios le dio no le gustó. Pero Dios tenía un propósito ahora mucho mayor para él. Quería entender de lo que se trataba en su respuesta. Sin embargo, cuando le responden, ¿sí?, no es lo que él esperaba. La pregunta es, ¿de verdad quieres saber lo que Dios tiene en mente para esta humanidad? ¿Tú lo quieres saber? ¿Estás preparado? Y si lo sabes, o si estás enterado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque es interesante, los planes de Dios, completamos en nuestras hojas, son mucho más altos que los nuestros. Los planes de Dios son mucho más altos, mucho más grandes que los nuestros. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Promesa con premisa. Todas las cosas te ayudan a bien, siempre y cuando sepas que eres de los escogidos. Sin embargo, en medio de eso, descansa sabiendo que los planes de Dios son perfectos. Se había generado un cortocircuito en la mente y el corazón de Habacuc, pero en ese momento él pudo realmente entender lo que Dios estaba revelando a su mente. Y más allá del principio en el cuestionamiento, válido podemos decirlo, y lo digo entre comillas porque es interesante, porque muchas veces nosotros como hombres somos como Habacuc. Queremos aprender cuestionando y lo que hacemos es nos confrontamos con Dios. Sabemos, o si no lo sabes te lo digo, que cada vez que te enfrentes a Dios la llevamos de perder. Pero a veces la única forma que tenemos como hombres de aprender, confrontar, así nos enseñó, decíamos al principio, de chiquito, es nuestra reacción natural, cuestionar. Pero es interesante porque cuando cuestionamos a Dios, lo importante es que a pesar de que perdemos, salimos ganando. Porque Dios nos alecciona. ¿Por qué? Porque la respuesta inesperada de Dios, punto número 3, la respuesta inesperada de Dios, Habacuc y nosotros,
las encontramos en un mismo lugar, en Cristo Jesús. Esa fue la respuesta que quizás Habacuc no esperaba. Quizás él esperaba de parte de Dios juicio, corrección. Él no esperaba que le dijera, no te preocupes, voy a mandar a los babilonios para que ajusticien a mi nación. No te preocupes. No esperaba esa respuesta. Sin embargo, él entendió que detrás de todo esto había algo mucho más importante, mucho más poderoso. Habacuc en principio no entendió por qué tanto sufrimiento y dolor a su pueblo, o porque tenía que pasar por eso para llegar a la salvación. No entendía los métodos de Dios. Sin embargo, Habacuc, al igual que nosotros, en medio de los problemas, él se preguntaba, ¿cómo es que Dios permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Pero cuando vemos la forma en que Dios trajo salvación, nos damos cuenta que la salvación no puede llegar si no es de otra forma, a través del sufrimiento y de la muerte. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Habacuc en un momento se sintió abandonado por Dios. Y más de una vez nosotros creo que nos hemos sentido abandonados por Dios. Por eso llegamos a cuestionar a Dios. Pero si tú te sientes abandonado por Dios, recuerda que Cristo fue abandonado para que tú ya no seas más abandonado por Dios. Esa es la realidad de nuestra salvación. Ese es el mensaje que Habacuc está entendiendo y que nosotros debemos llevar en nuestras mentes cada día cuando viene este sentimiento de abandono en nuestros corazones. Por eso, amados, cuando en medio de una prueba, problema de salud, un cambio en tu vida por cuestiones de desempleo, falta de provisión, te sientes abandonado por Dios, déjame decirte algo, el Señor sabe que somos débiles. Él conoce que somos pequeños, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras dudas, Él conoce nuestras luchas. Por eso nos deja ejemplo como el de Habacuc. También nos deja ejemplo como el de Job, ¿te acuerdas? Nos deja ejemplo como el de David, un hombre conforme al corazón de Dios, para que sepamos que no le sorprenden nuestras dudas a Dios. No le sorprende nuestra confusión. No le sorprende que cuando Él obre, nosotros tengamos dudas. Como resumen, Habacuc se atrevió a cuestionar la obra de Dios. Pero también recordó que aunque cuando las circunstancias a su alrededor no cambiaron como él esperaba, su corazón debía estar anclado en el Dios de su salvación. Por eso las últimas palabras del libro de Habacuc, que son una oración increíble, el capítulo 3, él comienza reconociendo la presencia de un Dios poderoso para terminar diciendo en los últimos versículos lo que tienen ahí en sus hojas. Aunque la higuera, ¿qué dice? No eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no producen el alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba esto? Carencia, escasez. Mira, no había cosecha, no había bebida, no había aceite, no había alimentos, no había ovejas, no había vacas. ¿Qué es eso? Crisis, ¿verdad? Miseria. Aunque no haya nada de esto, aunque falten estas cosas, fíjate lo que dice Habacuc. ¿Me ayudan a leer? Dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como lo de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Me hace caminar. Creo que como Habacuc, cada uno de nosotros debe aprender a aceptar las respuestas de Dios y así comenzar a ser hombres de fe. Habacuc, el profeta viviendo por fe. Si quería depender de Judá, no había cómo ni dónde. Si esperaba algo de los que venían a cuestionarlo o que venían a corregirlo, mucho menos. Entonces, en medio de esta tirantez, de la idolatría, de la hipocresía, de la corrupción, él dijo, aunque me falten todas las cosas, yo decido
confiar, regocijarme en quien es mi fortaleza, en quien me guarda y me lleva a estar cada día más cerca de Él. Hombres, que al igual que Habacuc, nosotros podamos preguntar a Dios sobre los acontecimientos que suceden en nuestras vidas. Está bien que le podamos preguntar a Dios, pero sobre todas las cosas que podamos concluir en nuestras vidas que el Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Me gustaría que terminemos orando. Amado Dios, bondadoso Padre Celestial, gracias por Habacuc. Gracias por su vida. Gracias por su cuestionamiento. Gracias por tus respuestas que hoy llegan a nuestras vidas trayendo paz. Padre Santo, queremos tener el corazón de Habacuc. Queremos aprender a regocijarnos en ti. Queremos entender que tú eres el Dios de nuestra salvación, que eres nuestra fortaleza, quien cuida nuestros pies. Y Padre Santo, queremos salir de este lugar reconfortados, llenos por tu palabra y poder declarar en nuestro corazón: el Señor Dios es mi fortaleza. Padre, ponemos en tus manos nuestros días, ponemos en tus manos, Señor, nuestros afanes, para que seas tú quien obre en cada uno de nosotros. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.